Hello, hola. Este es un miércoles de Célula Online con el pastor Víctor Chávez, un servidor, y con mis amigos que están aquí a mi izquierda y mi derecha, Jared, Corrales y Ever. ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Bien, pastor. Otro miércoles más. Uno ¿verdad? más. Qué rápido Sí. está yendo la temporada de cuarentena. Sí, ya casi vamos a entrar a otro ciclo más. Bueno, bien padre todo. Hoy vamos a tener un tema bien interesante para todos nuestros hermanos ahí en casa. Queremos decirles que Dios está en control. Siempre ha estado en control de todas las cosas. Nada se le escapa. Sus ojos observan todo lo que hacemos, todo lo que sucede en el universo. Nada está escondido ante la mirada de nuestro Dios. Así que vamos a tener un tiempo, vamos a comenzar orando y adorando al Señor con este piano y con estos muchachos, y vamos a ver lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque estamos bendecidos por ti, gracias. Hoy queremos encontrarnos contigo a través de la oración y a través de la palabra, escuchar tu voz. Gracias, queremos adorarte. Oro por todas aquellas personas que están observando, mirando esa transmisión. Bendice sus vidas, bendice, Señor. Sana a los enfermos, obra milagros en los que están en hospitales. Ayuda al que está ahora mismo, Señor, a punto de, Señor, caer en la fe. Levántalo, en el nombre de Jesús, levántalo. Extiende tu mano sobre él, Señor, que no sucumba ante la situación. En el nombre de Jesús, da fuerza, Señor, al que está desanimado. Da aliento. En el nombre de Cristo Jesús, infunde valor. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. Adoremos al Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Jesús, te amamos, te honramos. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Señor, gracias. Señor, te amamos, queremos decirte te amamos. Te honramos este día. Gracias porque este día fue un día bendecido por ti. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestro corazón especialmente. Gracias. Estás hablando a tu pueblo en este tiempo, en el mundo entero. Y tu pueblo se está preparando, está percibido, Dios, para lo que tú tienes, para lo nuevo tuyo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Nosotros seguimos conectados En Hermanos y Amigos Nogales en casa. en casa. Nosotros seguimos conectados. En Hermano y Amigos Nogales. Nosotros seguimos conectados En Hermanos y Amigos Nogales. En casa. Nosotros seguimos conectados en Hermanos y Amigos Nogales en casa. Hola, nosotros seguimos conectados. En Hermanos y Amigos Nogales en casa. Nuestra familia sigue conectada. en Hermanos y Amigos Nogales En casa. Nosotros seguimos conectados En Hermanos y Amigos Nogales. en casa. Nosotros seguimos conectados En Hermanos y Amigos Nogales en casa. Nosotros seguimos conectados
con hermanos y amigos Nogales en casa. Seguimos conectados en hermanos y amigos en Casa. Sigo en contacto en hermanos y amigos Nogales en casa. Seguimos conectados en hermanos y amigos Nogales en casa. Bueno, pues qué bueno que ya están en casa nuestros amigos, ya listos para lo que Dios tiene preparado para esta ocasión. Y yo quiero tomar un tiempo para leer un pasaje bien lindo, bien hermoso de su palabra en Hechos capítulo 2:42. Pero Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué maravilla de evento estaba ocurriendo en ese entonces en la iglesia primitiva. Y yo quiero hablar hoy, enfocarme un poco en el aspecto del primer año de la iglesia primitiva, quizá primero o segundo año de lo que estaba ocurriendo después de la venida del Espíritu Santo sobre los 120. Ya recordaremos ese evento, ¿verdad? Después de Cristo ser ascendido al cielo, y ellos quedarse en ese aposento alto en obediencia a lo que Jesús les había dicho: quédense en Jerusalén. ¿Sí? ¿Les suena algo a la temporada? Quédense en casa. Sí. ¿Sí? No se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. ¿Sí? Quédense en casa hasta que llegue o que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y hasta entonces ustedes me van a ser testigos en casa, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso me encanta. Y algo que yo veo acá es la vida de la iglesia primitiva, la comunión que ellos tenían y el temor reverente a Dios, un temor que los llevaba a ellos a ver milagros y maravillas, y también a un desprendimiento de las cosas materiales. Esta gente no tenía apego en lo absoluto a las cosas materiales, a propiedades, a casas, a terrenos, a nada. ¿Sí? Claro, esto no era un aspecto que tuviese que repetirse en la historia al nivel que ellos lo hicieron. Era un evento, ¿sí? Si fuera así, lo miraríamos frecuentemente en la historia de la iglesia, en el resto de las epístolas paulinas, por ejemplo. Sin embargo, a diferente nivel, uno puede hacer esto: desprenderse de las cosas materiales y no tener apego, con el fin de poder aportar a la obra de Dios. Y de hecho mucha gente lo hace, mucha gente que se desprende. Pero el punto de lo que yo quiero hoy es que esta gente tenía favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces uno puede imaginarse el inicio de una iglesia como esta, la iglesia del Señor, y todo lo que estaba ocurriendo. Estaba padre, estaba hermoso, vemos los milagros, la sombra de Pedro caminando y su sombra tocando a los enfermos, siendo sanados. Cualquiera quiere estar en un lugar así, ¿sí? Todo el mundo quisiéramos tener una iglesia donde de pronto un hombre de Dios, una mujer de Dios pasan y sus sombras, tan solo al tocar a los enfermos se levantan, ¿ok? Entonces me gusta el capítulo 3 de Hechos, algo que la iglesia hacía, que era la oración. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces era una iglesia que se dedicaba a la oración. He tocado puntos importantes en temas pasados con respecto a la oración. Eso me gusta. Y ya notamos que cuando ellos van al templo a la hora de la oración, ¿sí? Una iglesia que ora, va a haber milagros y también va a tener oposición. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se encuentran con aquel hombre cojo que está ahí en el pórtico, y ellos simplemente lo sanan. Y después de sanarlo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que viene? Viene la persecución. ¿Ok? Entonces viene el punto donde los magistrados, los principales, toman a estos dos hombres y los llevan preso por lo que hicieron. Noten cómo después de que Dios se glorifica, el enemigo tiene un contraataque. Y uno tiene que estar listo para lo que venga. Pero luego, en el capítulo 4 de Hechos, el versículo 32 hasta 35, dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Recordemos que ellos tenían el espíritu conectado con su alma,
¿sí? Y esto es la voluntad de ellos, los sentimientos de ellos y también la parte intelectual. O sea, no eran creyentes cristianos que todo lo espiritualizaban. Eran personas que tenían un intelecto, un entendimiento también de lo que implicaba el reino de Dios. Por eso es que eran de un corazón y de un alma. No eran almáticos solamente, sentimentales. No. Ellos tenían bien claros sus pensamientos y sus ideas, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. De esa palabra común es la palabra que frecuentemente usamos nosotros como comunión, ¿sí? Una unidad perfecta en común de un grupo de personas. Es la misma palabra que usamos para koinonía, ¿sí? Koinonía es la comunión. La palabra viene del koiné. Koiné es el lenguaje del populacho, del vulgar, ¿sí? Del vulgo, ¿sí? Todos conocían a Pedro y sabían que Pedro era gente del koiné. Hablaba un lenguaje del vulgo, de pescadores, cosas así. Entonces es interesante que ellos todo lo entendían y se comprendían el lenguaje que hablaban, y todas las cosas para ellos eran comunes. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. ¿Qué predicaban? La resurrección de Cristo, y la gracia sobre ellos era abundante. Y dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Me gusta eso, no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque los que tenían heredades y posesiones vendían y el precio lo traían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles simplemente lo administraban. Ese era el trabajo que ellos estaban realizando. Entonces quiere decir que cuando estos dos discípulos o apóstoles del Señor, Pedro y Juan, salen de la prisión milagrosamente, ¿sí? Uno piensa, presos salen, se van a quedar calladitos, no van a predicar más, porque les dijeron nunca más prediquen en el nombre de Jesús. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos salen, y dice el versículo 41 de Hechos 5, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. O sea, el creyente del primer siglo era alguien que cuando padecía persecución, golpes y azotes o prisiones, se sentía digno de haber padecido, la palabra shame, vergüenzas, penurias, penas por la causa de Cristo. Entonces quiere decir que ellos se sentían tan privilegiados. Es más, de hecho, algunos escritos dicen que cuando los cristianos de los primeros 5 siglos eran aprendidos, llevados al circo romano para ser devorados por las fieras, morían ahí, y cuando morían cantando. Y que cuando creyentes en otro lugar, en las catacumbas, sabían de que amigos de ellos, creyentes, morían en el circo romano, decían, ¿cómo me hubiese gustado estar ahí para morir con ellos? Porque sentían que era un privilegio morir por la causa de Jesús. Mi pregunta es si todavía tú sientes que es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Si crees que todavía es un privilegio sufrir afrenta, persecución, bullying espiritual, bullying físico por la causa de Cristo. Pienso yo que muchos de nuestros hermanos en el mundo entero, en países que son perseguidos por la fe, están sufriendo mucho, en parte lo que la iglesia primitiva sufrió. Pero no queda todo esto ahí. Dice el capítulo de Hechos 6, 1 al 4, que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, noten esto, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál distribución? La distribución que de acuerdo a la ley debería hacerse con respecto a las viudas, ¿sí? ¿Qué es? Que una mujer que es viuda, primero, debe ser una mujer muy mayor, anciana, ¿sí? Que no tenga familia con ella. Entonces la iglesia tenía que atenderlo. ¿Ok? Ese era el requisito. Y en este caso ellos lo aplican perfectamente, pero los griegos empiezan a ver que eran desatendidas. Algo así como que le daban primero o preferencia a las viudas hebreas, y a las griegas las dejaban al final. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los 12, los apóstoles, convocan a la multitud de los discípulos y dijeron esto: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ese es el tema mío, las mesas, ¿sí? Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros nos dedicaremos o persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces aquí es donde viene el punto más enfático que quiero tratar con ustedes, con la iglesia en casa. Es esto, de que
a los hombres que se buscaba servirían mesas, tenían que ser hombres que tuviesen buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hombres que tuvieran la capacidad para poder atender la necesidad de las viudas. Pero quiero decirles algo, deben ustedes saber que el problema de la iglesia, hasta ahí estaba todo bien, pero cuando surgió el primer problema de la iglesia, surgió por la misma razón que surgió un problema en el Edén. El asunto del Edén fue la comida, fue el gusto por la comida, ¿ok? O sea, se miraba atractivo la comida. Entonces surge eso. El segundo problema que surge en la iglesia primitiva es el mismo problema que surgió en el desierto con Moisés y el pueblo de Israel: la murmuración. ¿Ok? Esos dos problemas fueron los más, yo digo, los que crearon una especie de conflicto y ciertas posiblemente cismas en la iglesia primitiva. ¿Sí? Ya después de esto vemos que el siguiente problema tuvo que ver con el dinero. ¿Sí? Comida, murmuración y dinero. ¿Sí? Entonces eso era lo que agravó el asunto en la iglesia primitiva después de que todo estaba muy padre, todo estaba muy bien. Entonces, noten esto. Siempre, a veces como creyentes pensamos que las personas de los problemas en una iglesia o en un grupo son las mujeres. ¿Sí? Porque decimos, no, pues es que Eva tuvo un problema ahí, pero no, es que Eva tuvo un problema porque Adán no estuvo con Eva, no estuvo presente con tiempo, no advirtió, la dejó sola, cosas así. Entonces no es bueno que el hombre, pero tampoco es bueno que la mujer esté sola. Pero el problema aquí no es que las mujeres viudas griegas se quejaran. Él no decía nada. Quienes murmuraron fueron los griegos. Los hombres griegos fueron los que empezaron a opinar algo que las mujeres griegas ni siquiera decían. A lo mejor ellas se sentían bien siendo atendidas. Entonces es el mismo problema que surge en el pueblo de Israel en el desierto. Quienes murmuraron fueron los hombres. Fueron Coré, Datán y Abiram. Ellos fueron los que murmuraron contra Moisés. Claro, se unió también Aarón y se unió después su hermana Miriam o María, pero noten que ellos fueron los iniciadores de esta murmuración. Surgió esa murmuración, algo así como que empezaron la gente a cuchichear. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pasa esta murmuración? Esta desaveniencia por la desatención hacia las mujeres griegas. ¿Qué es lo que sucede? Por lo que sucede es que los apóstoles toman el asunto por los cuernos. Vamos a decir, tomaron cartas en el asunto. Sí, ellos no se quedaron callados, hicieron una convocatoria de todos los discípulos y entre esos discípulos estaban los hombres griegos y les dijeron esto: no es bueno que nosotros atendamos las mesas y nosotros desatendamos lo más importante. Y es que no es que Pedro, no es que los apóstoles no quisieran atender las mesas. De hecho, habían estado 3 años con Jesús aprendiendo servicio. Ya ellos sabían, ya habían pasado ese tiempo. Y es lo mismo que a veces pasa con nuestra vida como creyentes. Tenemos años sirviendo al Señor, tenemos, bueno, a veces ministerialmente, ustedes que son líderes en la iglesia y ministran y todo esto, nuestros líderes de célula que pasan por procesos y están sirviendo y atienden gente y van a hospitales y oran y dan alimentos y todo eso, han pasado por eso. Llega el momento donde uno ya tiene que delegar estas funciones, y yo lo pongo así: las cosas menos irrelevantes, pero no menos importantes. Tienes que pasar la estafeta a otras personas. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que no cualquiera puede hacer: es persistir en la palabra y la oración. Entonces quiere decir que los apóstoles se dieron a la tarea de poner las cosas en el orden correcto. Ellos sabían lo que era servicio, lo habían aprendido. A veces me pasa esto a mí. Sí, honestamente, nos pasa a todos los pastores. Y todos los pastores caemos en el juego porque queremos evitar que la gente hable de nosotros. Entonces la gente nos quiere ver a veces limpiando los baños, barriendo el santuario, haciendo actividades irrelevantes que no dejan de ser importantes, pero son irrelevantes porque hay algo mucho más relevante, que es la oración y la administración de la palabra. Entonces, lo podríamos hacer, sí, pero ya lo hicimos en el pasado. Ya hemos hecho muchas cosas de esa durante nuestra vida como creyentes, como discípulos de una iglesia.
Entonces, si Dios nos ha llamado a este punto, no quiere decir que no lo podemos hacer, pero hay cosas importantes. Es donde tenemos que delegar estas funciones menos irrelevantes, pero no menos importantes, a otras personas. Pero hay características para servir las mesas. Esto quiere decir que si para poder servir las mesas a viudas, posiblemente de 80 años hacia arriba, porque será una característica, la mujer debe tener 80 años, viuda y sin familia, para poderla entender. Entonces quiere decir que si para eso se requería un hombre de buen testimonio, que se hablara bien de él, se requería que tuviese la sabiduría y que fuese lleno del Espíritu Santo, imagínense, para servir la mesa, es decir, para servir una torta, para servir el menudo, el pozole, la chimichanga, se requería eso. Un currículum completo. Sí, un currículum de ese tipo, una hoja de vida, decimos, ¿no? Se ve, imagínate, las funciones de ministrar la palabra, de administrar la iglesia, los bienes que obtenía la iglesia en ese entonces, o sea, se requería que estuviesen así, o sea, impecablemente dotados, habilitados, llenos del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que aún las cosas menos irrelevantes en la iglesia, pero no menos importantes, requieren que las personas que lo vayan a hacer sean personas de buen testimonio. Es decir, que la gente los reconozca como hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Que no estén en líos, en dimes y diretes, que no sean personas conflictivas, que sean sabias para poder atender y que tengan el tacto para atender personas, ¿sí? Y que sean llenos del Espíritu Santo. Imagínense las características de esto. Ya vemos la historia de los 7. Los 7 que escogieron, los escogieron los mismos griegos que se quejaron o que murmuraron. Porque Pedro dijo, ok, si ustedes creen que otros somos injustos, entonces escojan de entre ustedes, ¿sí? A esas personas. 7, con 7 creo que es buen número perfecto, ¿verdad? 7, con eso. Y escogieron, ya sabemos la historia, ¿verdad? Que escogieron aquí a Parmenas, que a, bueno, todos los, y a Bernabé, y a, bueno, y lo que yo veo es este. El asunto es que estos hombres de Dios que sirvieron las mesas, ellos nunca estuvieron haciendo su trabajo pensando que algún día ellos iban a llegar a ser un apóstol, iban a tomar la posición de Pedro o de Juan o de Jacobo. Ellos no. Ellos hacían en el momento lo que Dios les dijo que hicieran y estaban habilitados para eso. En otras palabras, uno no hace el ministerio pensando en que el día de mañana vas a subir un peldaño en el ministerio. Tú haces lo que haces porque tú estás sirviendo a Dios cuando sirves a esa anciana. Haces lo que haces porque tú estás barriendo ese baño, ese auditorio, limpiando esa mesa, recogiendo esas sillas, porque lo estás haciendo para Dios. Y tú no estás pensando, porque después de esto seguramente me van a ascender. Uno no piensa eso. No deberíamos pensar eso. Simplemente hacerlo porque es la asignación que se nos dio. Todos hemos sido asignados a una función en el ministerio. Y entonces después de eso, el asunto ya le toca a Dios. Porque si alguien lo hace en base a una promesa, eso es un peligro, porque qué tal si nunca se te cumple lo que se te dijo que iban a darte por lo que estás haciendo. Entonces tú lo haces porque tú estás haciéndolo para Dios, ¿ok? Cuando lo haces para los demás. Y por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces Dios es bueno y Dios nunca olvida, ¿sí? Dice el libro de Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar la obra que habéis hecho por los santos si aún la sigues haciendo. Él no es injusto, Él se acuerda de todo, pero no tenemos nosotros que ni siquiera que recordárselo. Él tiene buena memoria, ¿sí? Dios tiene una pésima memoria al punto de olvidarse de tus pecados, pero tiene una buena memoria cuando se trata de recompensarte en base a lo que Él te prometió, ¿sí? Pero para pecados nuestros, de los cuales nos arrepentimos, Dios ahí tiene amnesia, a Él se le olvida. Él se olvida de todos, no se acuerda de ellos. Entonces, qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Que Él no nos está refutando los pecados del ayer que ya le confesamos. Ya Él los olvidó, los arrojó a lo profundo de la mar. Entonces es ahí donde muchos de nosotros, los hijos de Dios, nos cansamos, nos fatigamos haciendo cosas irrelevantes. Hay muchas cosas que no deberíamos estar haciendo, especialmente ministros de Dios, hombres y mujeres de Dios que hacen funciones que son relevantes en el ministerio. Y ese cansancio llega porque nosotros nos echamos cargas sobre nosotros innecesarias, cuando Dios nos ha dado ya el equipo para hacer esas funciones, ¿sí? Dios siempre te coloca y te va a dar un equipo para hacer lo que Él te mande hacer. Pensemos un poquito
el consejo de Jetro, suegro de Moisés, a Moisés. Recordemos esto. Moisés se encuentra con Séfora, recordarán eso en el desierto, y ahí se enamora de ella y se casa con ella, y en ese momento se convierte en parte de la familia de Jetro, y Jetro pues dice, pues ya tengo un hijo, y aparte pues tengo un pastor de ovejas, y qué padre, ¿verdad? Y Moisés, el proceso, ya conoce la historia. Pero Moisés, cuando va a su llamado, Moisés saca a esa multitud de personas al desierto. Y en el desierto, ¿qué hace Moisés? Bueno, se tiene que sentar como estoy yo sentado, como están ustedes sentados acá. ¿Y qué es lo que hace? Tiene una fila de gente, ¿sí? La gente está en fila, parados o sentados, tirados en las peñas por ahí en el desierto, esperando su turno, ¿sí? No hay sana distancia, no hay distanciamiento social. La gente está ahí y quieren ser escuchados por Moisés. Wow. ¿Y qué hace Jetro? Jetro viene a ver a Moisés en el desierto porque tiene dos cosas que ver con Moisés. Una de ellas es que Moisés dejó a su esposa y la dejó con dos muchachos, con dos hijos. Okay. Y el suegro sabe que no es correcto, porque el suegro de Moisés, Jetro, es sacerdote de Madián. Es un hombre temeroso de Dios. Sí. Por eso es que él permitió también que Moisés fuera a liberar a Israel. Entonces, cuando él llega, ¿qué es lo que encuentra ahí? Que encuentra que Moisés está cansado, está fatigado. ¿De qué? De estar escuchando a la gente. ¿Saben ustedes que escuchar a la gente causa un cansancio impresionante, a veces aún más que el físico? Porque tienes que tener tus 5 sentidos puestos en lo que la gente te está diciendo. Porque si no, el día o el momento que quieras dar un consejo, puedes dar cualquier cosa o puedes decir un disparate, y tú debes saber que el consejo que tú vayas a dar debe ser justamente lo que la gente necesita. Y eso implica esfuerzo, implica que tu mente esté atenta, tus oídos, tus ojos, respetuosamente escuchando cada persona para saber qué decir exactamente y escuchar la voz de Dios para poder dar un consejo. Pero ¿qué dice el capítulo de Éxodo 18-19? Dice, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Entonces, noten, él está diciendo, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Jetro no se está poniendo en el lugar de Dios, pero Jetro entiende que es como la voz de Dios para Moisés. Él no es Dios, pero es una voz importante para Moisés, su yerno. Está tú por el pueblo, ese es el consejo, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, todos los asuntos a Dios. Tú no eres Dios. Tú no tienes la solución para toda la gente. Tú somete los asuntos a Dios, ponlos bajo la autoridad de Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. ¿Qué es esto? Esta es doctrina, esto es leyes, es palabra, es lo que Pedro decía. No podemos nosotros atender las mesas y descuidar la palabra y la oración. ¿Okay? Y Moisés estaba descuidando ¿qué? Las leyes de Dios, enseñar las leyes y las ordenanzas de Dios y mostrarles el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Eso estaba descuidando. Era más importante aún enseñarles las leyes de Dios, porque Moisés conocía las leyes de Dios. Claro, Dios se las había dado perfectamente, ¿sí? Entonces las conocía. Y dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Volvemos otra vez. Es que la vida de Israel en el desierto es parecida a la vida de la iglesia desde el inicio de la iglesia primitiva hasta nuestro tiempo. Ellos 40 años en el desierto, nosotros llevamos casi 2000 años en este desierto. 2000 años. Es muy parecido. Y esos hombres deben ser varones de virtud, deben ser temerosos de Dios y varones de verdad, y que aborrezcan la avaricia. Es decir, que no tengan una ambición desmedida o una ambición por dinero, por cohecho, por sobornos. No, nada de eso. En otras palabras, deberían ser eso, lo que acabamos de decir con respecto a los 7 hombres del libro de los Hechos, capítulo 6, estos 7 varones, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, jefes de miles. O sea, había hombres que tienen la capacidad para poder atender 1000, otros atenderían 100 de su capacidad, otros atenderían 50, otros atenderían 10. Todos los múltiplos eran de 10, ¿sí? En el Nuevo Testamento los múltiplos son de 12. Pero dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. En otras palabras, si algo ellos no lo pueden solucionar, entonces que te lo traigan a ti.
La idea es que Moisés no estuviese haciendo todas las cosas. Imagínate estar escuchando. Se cree que para ya casi al final del Éxodo, Israel se había multiplicado a 3 millones de personas en el desierto. Imagínate cuántas familias, cuántos hombres, cuántos problemas de mujeres, de familias, del hijo, del esposo. Es imposible un hombre. Con Moisés, Moisés tenía más de 80 años. ¿Sí? Imagínate. Entonces ya era mayor. Entonces, ¿qué significa? Que el consejo de Jetro, y le llamamos sistema jétrico porque es un consejo muy, muy oportuno, es Dios te da un ministerio, te da una visión y junto con ello te da un equipo de trabajo. Y dice, y ellos juzgarán todo asunto, así aliviarás la carga sobre ti. Vas a descansar y la llevarán ellos contigo. Vas a compartir la carga con la persona o las personas que Dios te dio. Personas que sean llenas de virtud, sabios, prudentes, llenos del Espíritu Santo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, es decir, confirma que lo que te estoy diciendo viene de Dios, o que es un mandato de Dios. Entonces dice, tú podrás sostenerte firme y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. O sea, no solamente se trata de mí, no solamente se trata de ustedes, no solamente se trata del hombre en la casa. La esposa es un equipo increíble. Es más, los hijos llegan a ser un equipo increíble. La iglesia no se trata solamente de un pastor o de una pastora. Se trata de un equipo de personas que Dios ha colocado para llevar a cabo una misión encomendada. Y dice que no solamente descansaré yo, no solamente aliviaré la carga de mí, sino que también el pueblo irá a su lugar en paz. Es decir, irá a la tierra prometida en paz. Pero tenemos que echar mano de lo que Dios nos ha dado. Y dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Todo lo que dijo. Al final de la vida de Moisés decimos que Moisés murió robusto, fuerte y lleno de días, lleno de años. ¿A qué se debió eso? Si tenía 3 millones de personas durante 40 años lidiando con esos problemas de murmuración, batallando con ellos. ¿A qué se debió que él pudo llegar a ese punto antes de entrar a la tierra prometida que no entró? ¿Okay? ¿A qué se debió? Porque él escuchó el consejo a tiempo de su suegro. ¿Sí? Un consejo muy oportuno que venía del corazón de Dios. ¿Y a qué cómo resumiríamos este consejo? Simplemente así: haz las cosas más relevantes. Como esposo, como esposa, hagan las cosas más relevantes y dejen las cosas menos relevantes, aunque no son menos importantes, al resto de la familia. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Si hay una familia de 4 personas, papá, mamá y 2 hijos, y los hijos están en capacidad ya de recoger su cuarto, que los hijos recojan su cuarto. Deléguenle las mesas. ¿Sí? Limpia la mesa, recoge la mesa, recoge tu ropa, limpia tu cuarto. Tareas irrelevantes, pero que son importantes. ¿Sí? Pero que no requieren que el papá o la mamá lo haga, porque papá y mamá tienen que trabajar más duro en otras áreas que son muy importantes. ¿Sí? Para traer el alimento. Entonces quiere decir que puede ser aplicado el consejo de Jetro no solamente a nosotros los líderes religiosos, líderes de iglesia, sino también a la familia, a las áreas de trabajo. ¿Sí? Una vez, te voy a contar esto, una vez yo llegué a mi área de trabajo temprano y ya estaba el gerente de la empresa ahí. Entonces yo soy de, pues como hoy estamos en casa, pues nos encanta el café y siempre me ha encantado el café y soy, bueno, cafecero, me encanta el café. Honestamente, soy apasionado del café, he probado todos los cafés del mundo, entonces me gusta mucho. Y esa vez yo llegué con un deseo de tomar un café temprano antes casi de iniciar mis labores. ¿Sí? Y cuando fui, no había café puesto y yo agarré la taza de café de la cafetera, la llevé a lavar y entonces la llené de agua. Y cuando yo regresaba para ponerla en su base, para que el café empezara a colarse, el gerente me observó. Pero solamente me observó y me saludó. Ya era la hora de trabajar y él me observó. Él hizo esta observación a mi superior. Y la observación fue esta: ¿por qué él está preparando el café? Cuando él tiene una asignación muy importante en las líneas de trabajo. En otras palabras, a él no lo contratamos para preparar el café. El café lo puede preparar cualquier persona en la oficina. Lo puede preparar. Pero lo que él hace en las líneas de trabajo,
reditúa, es más rentable para la empresa que invertirle 5 o 10 minutos a preparar una taza de café. Por favor, que eso no vuelva a ocurrir. Wow. Y ese fue el consejo. O sea, uno tiene que ver eso. Hay cosas que no tienes que hacer porque no son tan importantes, ¿sí? No son muy, muy importantes, ¿sí? Son de un nivel de importancia menor, vamos, ¿sí? Entonces no puedes perder tiempo en esas cosas cuando realmente tú puedes hacer otras que una persona no la puede hacer. Otras personas no lo pueden hacer. Entonces tú tienes que ver hasta dónde lo que tú haces es relevante o es irrelevante. Y si esto que tú haces aporta más que demeritar más, eso es lo que tú tienes que hacer. Y lo otro que otras personas podrían hacerlo, que lo hagan. Si tienen la habilidad para hacerlo, que lo hagan. Es así como la vida funciona. Es un consejo de Dios a través de Jetro, el suegro, a su yerno. Quiere decir que los suegros no son malos. Si tú los escuchas con atención, Dios te puede hablar a través de ellos. Así es. La mujer no es mala. La mujer puede ser la voz de Dios para ti, como el caso de Sara cuando le dijo a Abraham: Abraham, por favor, escucha a tu mujer. Haz lo que Sara dice. Despide a la esclava junto con su hijo, aunque te duela. Saraí o Sara tenía la razón. Tenía toda la razón. Así es. Estaba en lo correcto. Entonces uno puede escuchar esos consejos y pueden ser aplicados. En este caso, en la iglesia primitiva, el consejo fue de Pedro y los 12 al resto de los discípulos griegos, y les dijeron: pues elijan entre ustedes gente que atienda las mesas. Y en la iglesia es justamente lo mismo. Hay mucha gente en la iglesia que puede hacer funciones menos irrelevantes, ¿sí? Pero no menos importantes, que lo hagan ellos. Y mientras nosotros nos dedicamos a otras actividades. ¿Me explico? Entonces, si tú eres un baterista en la iglesia, entonces tú no puedes hacer otras cosas cuando se requiere que tú hagas el trabajo de tocar una batería como lo que haces tú, ¿sí? Porque posiblemente no haya otra persona que lo haga. Entonces eso es relevante. Las otras cosas a lo mejor lo puede hacer cualquier otro. Entonces tenemos que saber en qué momento lo que hacemos es relevante o es irrelevante, ¿sí? Recordemos que lo que nosotros fuimos llamados en nuestra asignación divina en esta tierra, eso es relevante para el reino de Dios y debemos cuidarlo al máximo. Entonces ese es el consejo que Dios nos está dando ahora. Si te tocó servir las mesas ahora, sírvelas. Quizá el día de mañana, no es una promesa de nadie, pero quizá el día de mañana te toque predicar, te toque presidir la palabra, persistir en la oración. A lo mejor te toca liderar, pero en el momento que Dios te asigna algo, aunque sea irrelevante, tú hazlo, porque tú estarás caminando por el camino que te llevará hacia asignaciones más relevantes. Y hoy, sin comentarios, hoy no le doy lugar de comentarios, quiero orar. Solamente orar por ustedes, especialmente nuestra iglesia amada, que nos sigue y está en contacto a través de la transmisión. Padre, gracias por este tiempo, por la palabra en esta célula en línea. Quiero bendecir a tu iglesia, bendecir a mis amigos en casa, esos hombres de trabajo, esas mujeres esforzadas de oración, esas mujeres que luchan, que se esfuerzan en hacer equipo con sus esposos y sacar adelante la casa. Bendecirlos, Dios. Gracias por ellos, nuestros líderes de célula que hacen asignaciones increíbles también y muy relevantes. Padre, quiero bendecirles, decirles que Dios está con ustedes en este tiempo y así a la distancia ministrando el corazón del resto del cuerpo de Cristo. Gracias por sus vidas. Los bendigo en esta hora y le doy gracias a Dios por ustedes en esta noche. Gracias por estar en sintonía en esta transmisión de la célula en línea con un servidor, su pastor, Víctor Chávez. Y ahora quisiera también orar por aquellos que no han conocido a Jesús, especialmente tienes una necesidad en tu corazón y tu necesidad es de ser lleno tu corazón porque hay un vacío del tamaño de Jesús, del tamaño de Dios, del tamaño de la cruz. Hoy tú puedes abrir tu corazón y decirle: Señor Jesús, lléname con tu presencia, lléname con tu presencia. Dile con esta oración: Jesús, llena mi vida, con tu presencia. Estoy arrepentido de cosas, decisiones de mi pasado, perdóname por ello. Si pudiera regresar el tiempo, no haría lo que hice, no pensaría lo que pensé y no diría lo que dije. Pero no hay forma de volver atrás, pero sí te puedo pedir que me perdones. Gracias, Jesús, en este día, porque tu perdón, Señor, me limpia y me abre un panorama enorme
donde yo puedo entender tu voluntad. Gracias, Jesús, por ser mi Señor y mi Salvador. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Si tú estás enfermo en casa, si estás enfermo en hospitales, si tú estás en cualquier lugar y estás necesitado de un milagro, te quiero decir que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él puede sanarte, Él puede ayudarte, Él puede sacarte de esa situación o condición en la que estás. Puede sanar tu cuerpo, puede sanar tu mente, tus pensamientos, puede limpiar tu corazón, te puede dar esperanza, te puede sanar relaciones con seres humanos. Él puede hacer que las cosas cambien a tu favor. Y hoy te quiero decir que si tú confías en Él, hoy Dios hará un milagro en ti. En el nombre de Jesús se ha hecho. En tu necesidad que Dios se mueva, pero que tu necesidad te lleve a conocerlo a Él. Primeramente, en el nombre de Jesús los bendigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dios me los bendiga. Hoy quiero decirles que como iglesia seguimos adelante en esta función de ministrar el corazón de ustedes. Los bendigo y deseo mirarlos muy pronto después de esta contingencia. En el nombre de Jesús, gracias por atender la célula en línea. Hacer tus donativos con PayPal es algo sencillo. Solo ingresa a nuestra página en Facebook, Hermanos y Amigos Nogales. Ve a información, dirígete a la descripción en la parte donativos, dale clic al link e ingresa la cantidad. Enseguida, inicia sesión con tu cuenta PayPal y listo.